¿Cómo amaneció la reina de casa? Hoy 24 de marzo y ya se acaba marzo, ¿eh? Y ya cayó la primera agüita ayer. ¿Llovió por tu casa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo dije, ¿tan pronto? Oiga, no, más solecito todavía. Aquí está haciendo un calor de los mil demonios, ¿eh? Pero usted sabe que yo lo prefiero. Pero cuando yo empecé a ver, yo dije, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo ya tan pronto las aguas? Al menos ayer, aquí en Guadalajara llovió. Con granizo y todo, ¿eh? Quiero decirle, con granizo y todo. Así que, bueno, pues espero de verdad, usted se haya descansado su fin de semana, que hoy nos está acompañando encantada de la vida, que estemos disfrutando de los últimos días de marzo, y hoy vamos a iniciar tema nuevo. Vamos a hablar sobre superar los traumas, vamos a hablar del trauma, pero lo que realmente es el trauma, mi reina, lo que de verdad es el trauma. Entonces, hoy vamos a platicar de los traumas, de los diferentes tipos de traumas, de cómo podemos nosotros recuperarnos de este trauma. Y porque una cosa es, bueno, me asusté, pero para todos nosotros, ay, me traumé, ¿no? Ay, no, estoy traumada. No, vamos a ver la enorme diferencia entre lo que es un susto X y un verdadero trauma. Ese será el tema de esta semana. Vamos a ver la tarea de la semana del agradecimiento. Vamos a ver la frase de la semana, pero primero empecemos por la reflexión del día de hoy. Momentos de reflexión dentro de ti. Tanta prisa tenemos por hacer, escribir y dejar oír nuestra voz en el silencio de la eternidad, que olvidamos lo único realmente importante: vivir. Robert Louis Stevenson. Bueno, un saludo para todas nuestras radioescuchas y nuestros radioescuchas que nos sintonizan aquí en Guadalajara, Jalisco, a través del 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, el Mazatlán, Sinaloa, a través del 1290 de amplitud modulada y 104.3 de FM, y en Austin, Texas, para nuestras amiguitas. Ay, qué bueno, recibí tantas invitaciones para Austin, para Seattle, para Portland. Ahí está mi amiguita Leti. No, bueno, no saben lo que hacen, mi reina, ¿eh? No saben lo que usted hace. Porque yo, bueno, soy materia dispuesta. Muchísimas gracias a nuestros amigos que nos escuchan en Austin, Texas, a través del 95.1 de FM. Y bueno, estamos llegando a 63 ciudades de 10 estados de la Unión Americana a través de Cable Radio Network. Decirle que puede vernos y escucharnos también a través de nuestra plataforma en www.radiomujer.com.mx. Bueno, el trauma. No, espéreme. Antes de empezar con el trauma, aquí traigo la frase. Lo que acabamos de escuchar es la reflexión del día de hoy. Pero la frase de la semana, ahí le va. Una persona cambia por 3 razones:
¿Aprendió demasiado? ¿Sufrió lo suficiente? ¿O se cansó de lo mismo? ¿Qué hubo? ¿Está buena la frase? Así que cuando usted vea que necesita hacer un cambio, va a elegir. ¿Estoy aprendiendo demasiado? ¿Ya sufrí lo suficiente o quiero más? ¿O todavía no me canso de lo mismo? Esa será la frase de la semana. Le repito, una persona cambia por 3 razones. Aprendió demasiado, sufrió lo suficiente o se cansó de lo mismo. Esa será la frase de esta semana. Y vamos a ver la tarea de la magia. A ver, la del agradecimiento, mi reina. A ver, déjeme, veo por acá, de las finales. A ver qué es lo que dice. Dice, ¿qué cosas? ¿Otra vez? ¿Qué cosas buenas me sucedieron ayer? Pero ahí salió, mi reina, en el libro. ¿Qué cosas buenas me sucedieron ayer? Y simplemente diga mentalmente la palabra gracias. Después de hoy puedes hacer este ejercicio escribiendo una lista o repitiéndola en voz alta o mentalmente. Puedes hacer una lista rápida de las cosas que te sucedieron ayer por las que estás agradecida. O una corta y detallada y decir por qué estás agradecido por ellos. Entonces, bueno, se repite. ¿Será que ayer no agradecimos lo suficiente, mi reina? A lo mejor, por eso nos repitió. Entonces ¿qué cosas buenas me sucedieron ayer? Esa va a ser nuestra tarea. Y vamos a irnos directo con el tema del trauma. Vamos primero a definirlo, ¿le parece? Como para hablar el mismo idioma. La palabra trauma significa herida o lesión. En el campo médico se usa en este sentido para describir lesiones físicas que representan un daño o bien a los huesos o bien a los tejidos. Pero en el ámbito psicológico y emocional, entonces se habla de lesión psicológica cuando algunos procesos como percepción, sentimientos, pensamientos, memoria o la imaginación dejan de funcionar normalmente y se encuentran considerablemente limitados en sus funciones, ya sea de una manera periódica o en un largo plazo. Por ejemplo, esto sucede mucho cuando hay una hipersensibilidad al sonido. Vamos a suponer que usted antes de su accidente oía rechinar llantas de auto y usted sí como que volteaba a ver qué era lo que había pasado, pero hasta ahí. Pero a partir de que usted se accidentó, usted oye rechinar llantas de auto y empieza a tener así como muchísimo miedo, como mucha angustia, ya no sabe si estacionar el carro o seguir caminando o echarse en reversa o meterse a su cochera. Es como que empieza a mantener ese problema, ¿no? Que antes no tenía. O bien, por ejemplo, usted antes manejaba perfectamente, se subía a su auto, lo prendía y se iba. Pero tuvo un accidente de tránsito y a partir de ese momento usted, se ha convertido en un verdadero Beliz. Si van por usted y la lleva, va. Si no va, no se mueve, no nada, ¿no? Es como, pero antes manejabas perfecto. Pues sí, pero ahora desde que choqué no he podido volver a manejar. Definitivamente no he podido volver a manejar. Entonces, ahí es lo que sucede. Mi pensamiento, mis sentimientos, mis emociones, mi fantasía, todo esto está limitado de una manera o bien temporal o desde hace mucho tiempo por algo que sucedió, ¿sí? Por algo que sucedió. Entonces, a esto se le llama trauma. Vamos a ver que hay diferentes tipos de trauma. Esto lo vamos a platicar regresando de esta brevísima pausa comercial. En este corte, usted escucha mis redes sociales para ponernos en contacto usted y yo. Ya los tengo aquí abiertos. Vamos a corte y volvemos.
la doctora Alicia Soltero. Búscala en redes sociales. Facebook, Alicia Soltero Medios. Twitter, @Alicia Soltero. O envíale un correo electrónico, alicia@aliciasoltero.com. Queremos escucharte. 31 22 11 90 15 30 AM y 95.1 de FM, siendo esta última la primera estación en español de FM en Estados Unidos dedicada a la mujer. Radio Mujer Internacional, una compañía, una guía, una radio hablada para la mujer hispana. Porque hablamos el mismo idioma y estamos en la misma frecuencia, Radio Mujer, la primera emisora para la mujer en el cuadrante de Guadalajara, lleva su programación a la mujer hispana. Desde el 2008, Grupo Promomedios Radio transmite la señal de Radio Mujer vía satélite como Radio Mujer Internacional. Las 24 horas del día y todo el año tenemos presencia en Estados Unidos a través de uno de los canales de audio de la cadena Cable Radio Network, siendo el único canal en español en los canales de audio de los sistemas de televisión por cable con programación para el público de habla hispana en los Estados Unidos. Así llegamos por la cadena CRN a 63 ciudades de 10 estados de la Unión Americana: California, Nevada, Arizona, Nebraska, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Washington y Florida. La señal de Radio Mujer Internacional también se escucha en la ciudad de Austin, Texas, a través de 2 frecuencias radiofónicas, 1530 AM y 95.1 de FM, siendo esta última la primera estación en español de FM en Estados Unidos dedicada a la mujer. Radio Mujer Internacional, una compañía, una guía, una radio hablada para la mujer hispana. Porque hablamos el mismo idioma y estamos en la misma frecuencia, Radio Mujer, la primera emisora para la mujer en el cuadrante de Guadalajara, lleva su programación a la mujer hispana. Desde el 2008, Grupo Promomedios Radio transmite la señal de Radio Mujer vía satélite como Radio Mujer Internacional. Las 24 horas del día y todo el año tenemos presencia en Estados Unidos a través de uno de los canales de audio de la cadena Cable Radio Network, siendo el único canal en español en los canales de audio de los sistemas de televisión por cable con programación para el público de habla hispana en los Estados Unidos. Así llegamos por la cadena CRN a 63 ciudades de 10 estados de la Unión Americana: California, Nevada, Arizona, Nebraska, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Washington y Florida. La señal de Radio Mujer Internacional también se escucha en la ciudad de Austin, Texas, a través de 2 frecuencias radiofónicas, 1530 AM y 95 redes sociales. Facebook, Mujer el Sexto Sentido, y en Twitter, @dentro de ti 1040. Continuamos. Regresamos a su programa Dentro de ti. Y fíjese que hay un manual de enseñanza de psicotraumatología de Fisher, en donde ellos hacen, Fisher y Ritzer, no recuerdo, Ritzer, bueno, ahorita me acuerdo.
Pero ellos dos en el manual definieron la experiencia traumática como una experiencia crítica de la discrepancia entre factores amenazantes de cierta situación y la capacidad del individuo para hacerle frente a estos factores, acompañado de sentimiento de desamparo, de estar a la merced de la gente y a merced de los acontecimientos. Entonces, fíjese, es como aquí hay una discrepancia entre lo que pasa afuera y la manera en cómo responde el individuo, ¿no? Por supuesto que va a depender de muchos otros factores. En esta definición se van a esbozar en el manual algunos puntos importantes. Por ejemplo, un trauma es algo muy relativo. Lo que a usted la puede traumar, a mí no, o lo que a mí me puede traumar, a usted no. Es algo muy relativo, es una relación entre las características de la situación amenazante, esa es una, las características de la persona que lo vive, esa es otra, por ejemplo, sus mecanismos de defensa, sus mecanismos de adaptación, y solamente si la naturaleza del peligro, es decir, de la amenaza, supera la capacidad de la persona para manejar la situación, entonces tendrá lugar esta experiencia de discrepancia, ¿no? Es decir, cuando se vive el individuo rebasado con lo que pasó, entonces hay una experiencia de discrepancia y se convierte, por lo tanto, en una situación traumática, ¿no? Entre lo que está pasando afuera y los recursos que tiene la persona para enfrentarlo. Esto va a variar dependiendo la edad, dependiendo la experiencia de vida, dependiendo el sexo, porque puede ser una persona, fíjese, una mujer, por ejemplo, pensemos en una mujer que tiene 60 años, pero que entró a los 15 al convento, en un convento de claustro, jamás, aunque tenga 60 años, jamás tendrá una experiencia de vida a una mujer de 60 años que no ha estado en un convento. ¿Estamos? Es completamente diferente. Entonces, por eso hablamos de la edad, el sexo, la experiencia de vida, experiencias previas de trauma pueden determinar esta diferencia. Y luego, otro punto importante dentro del trauma es que está vinculado el trauma con algo fundamental. Y las consecuencias nos afectan en la parte más profunda de nuestro ser y va a amenazar aquello que es vital para nosotros. Por supuesto, con repercusiones a lo largo de nuestra vida, ¿no? Las consecuencias o bien pueden ser mortales o tremendamente dañinas para nuestra salud. Y estoy hablando únicamente a nivel físico, psíquico, no únicamente a nivel físico. O a lo mejor nuestra existencia social es la que se va a ver realmente vulnerada, ¿no? Por ejemplo, el honor, por ejemplo, nuestro derecho a pertenecer o, por ejemplo, nuestro nivel profesional. Vamos a pensar en un evento como, por ejemplo, un asalto, que bueno, le voy a hablar después de los diferentes tipos de trauma. No es lo mismo un asalto a mano armada en donde nadie salió lastimado a un asalto a mano armada en donde yo vi cómo dispararon a mi padre, por ejemplo, ¿no? Una persona vio cómo le dispararon a su padre. Esto puede ser, de verdad, va a generar repercusiones para toda la vida de ese alguien. Y en este caso específico voy a vivir el desamparo de una manera mucho más cruda que si yo no hubiera visto ese atentado o esa manera, lo que sucedió con el papá, ¿no? ¿Por qué? Porque el padre es aquel que nos proporciona esta valía, esta fuerza, esta protección. Y yo vi cómo lo agredieron, ¿no? Entonces, esa parte es así como también muy importante. El trauma va a operar básicamente en el ámbito de nuestras emociones.
este sentimiento de desamparo, este sentimiento de estar a la merced de alguien, ¿no? Esta impotencia, esta pérdida de control, este darnos por vencido, solamente está operando en nuestro estado emocional. Luego, la experiencia traumática va a tener un efecto duradero en el cuerpo, en la mente y en el alma. No crea que únicamente es... No. Va a tener un efecto duradero y las consecuencias de una experiencia traumática, quiero decirle que nunca desaparecen por completo. Nunca. Oiga, pero pues sí, pero así como por completo, no. Las consecuencias de una experiencia traumática van a tener una influencia prolongada y van a afectar la comprensión de nosotros mismos. Por ejemplo, esta parte de, bueno, ¿por qué me siento así si ha pasado ya tanto tiempo, no? Esta es la forma en cómo nosotros percibimos y experimentamos el mundo. Independientemente de lo que nos haya sucedido, usted y yo tenemos una manera de experimentar el mundo. Después de un evento traumático, nuestra percepción del mundo va a cambiar. Nuestra percepción de nosotros mismos en este mundo va a cambiar. Por eso afecta la percepción del mundo en que vivimos y de mí mismo en este mundo en el que vivimos. Fíjese cómo tiene una serie de implicaciones que a lo mejor muchas veces no lo consideramos. ¿Hay diferentes tipos de trauma? Por supuesto que sí. Y créame que ha habido diversos intentos de clasificar el trauma. Con mucha frecuencia se está citando a una persona que es Leonor Thor, quien distinguió dos tipos de traumas. Trauma tipo 1, acontecimientos breves, repentinos e inesperados, que se caracterizan por un grave peligro de vida o de la integridad física. Por ejemplo, ¿qué? Un choque automovilístico, un choque en el tren y yo iba ahí, una violación o asalto a mano armada, alguna catástrofe natural de corta duración, como por ejemplo un tornado, como por ejemplo un terremoto, como por ejemplo una inundación. Es decir, acontecimientos que son breves, que son repentinos y que son inesperados, ¿no? Estamos aquí, de pronto empieza a temblar, entonces, bueno, pues nos da así como el susto, dura muy poquito, no lo esperábamos, ¿no? O no esperábamos que pasara un maleante y metiera la mano a la ventanilla del carro para arrebatarnos el celular. O sea, es algo breve, inesperado. Esos son los de tipo 1. Pero también tenemos los traumas de tipo 2, la experiencia traumática de tipo 2, que son situaciones abrumadoras, persistentes y repetitivas, que lo que caracteriza a estas es el desamparo y la impotencia. Por ejemplo, mi reina, ser víctima de tortura. No, pues eso está terrible, ¿no? Ser prisionero de guerra. Estar siendo abusado sexualmente, ¿no? O físicamente, continuamente. O experiencias de agresión constante, puede ser en la escuela como el bullying, o puede ser en la casa por nuestros padres, o puede ser por nuestra pareja, pero son como experiencias constantes de maltrato. Mientras las experiencias del tipo 1 son acontecimientos breves y únicos, los del tipo 2 pueden durar muchos años, como en el caso de una niña que está sufriendo constantemente de abuso sexual por parte de su padre o por parte de alguno de sus hermanos o de algún familiar, ¿no? O un niño agredido por los compañeros de clase. Bueno, pues esto, créame que es mucho más constante. Ahora, es muy útil que hagamos una distinción en esto. Ahorita regresando del corte, vamos a comentar esa distinción. Quédese con nosotros, está usted aquí en Guadalajara, Jalisco, en el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer. Vamos a una brevísima pausa comercial y volvemos. Regresamos a su programa Dentro de ti. Y bueno, estamos platicando acerca del trauma y decíamos, hay
dos tipos de traumas, ¿no? Uno que es el trauma tipo 1, en donde es algo breve, repentino, que nosotros no contábamos con eso, pero que, bueno, pues nos sucede, ¿no? Entonces así como que no me lo esperaba. Y el trauma tipo 2 es algo que es permanente, es como ese maltrato que nosotros tenemos permanente, en donde existe, por supuesto, el asunto de desamparo, y estamos hablando específicamente de, por ejemplo, un abuso sexual, estamos hablando de una tortura, estamos hablando de un secuestro, estamos hablando de una violencia como el bullying o de un maltrato cotidiano con la pareja, ¿no? Y aquí hay una variante también muy, muy importante. En este tipo de maltrato, de trauma, uno es el que vive la persona que está siendo sujeto de esta violencia, pero otra manera también en donde el trauma se hace presente es para los observadores de esta violencia. Por ejemplo, imagínese una niña que es testigo de cómo los soldados llegaron y le dispararon a sus padres o se los llevaron secuestrados. O en estos lugares en donde, bueno, tienen ahí a un montón de personas como recluidas, y me imagino en esta cárcel espantosa que es Guantánamo, en donde por un lado son las personas que están sufriendo la violencia, pero por otro lado los que son testigos de esa violencia, ¿no? Y sin poder hacer absolutamente nada, porque bueno, pues su integridad también está de por medio. Entonces también eso va a generar otro tipo de trauma. Le estoy hablando de todas las posibilidades, porque dependiendo es la capacidad o las estrategias para poder superar el trauma. Y luego tenemos otras diferencias con respecto al trauma. Uno es si fue una catástrofe natural, como un terremoto, por ejemplo, como un tsunami, como una inundación, o sea, el trauma que se vive por estas situaciones naturales es como momentáneo, como que decimos, bueno, pues sí, hubo un terremoto, se cayó la casa y todo lo demás, pero la energía que queda alrededor es como de apoyarnos, como de ser solidarios, como de ayudarnos, ¿no? Al menos al principio. Pero si esto se trata de una guerra, entonces la realidad es que siempre nos vamos a pegar con aquellos que tienen el poder, ¿no? Dentro de esta guerra. Y podemos sacar la parte más miserable de nosotros con tal de poder salir vivos de esa situación. Cuando el evento es por algo que el hombre ha provocado, muchas veces las víctimas con el tiempo se convierten en agresores y crean nuevas víctimas. Y estamos hablando de una venganza sangrienta. Pensemos, por ejemplo, familias, ¿no? Los Capuleto y los otros, que quién sabe cómo se llamaban. Entonces, como por haber matado a no sé qué, entonces se hace una venganza sangrienta. Y entonces provoca los asesinatos de otros miembros de la familia, ¿no? Estas guerras legitimizadas por guerras anteriores, el terrorismo justificado por el terror del enemigo, todo esto constituye cadenas de acontecimientos que tristemente definen una parte significativa de la historia de nuestra humanidad. Tristemente, ¿no? Y los agresores apenas y sienten culpa. En la definición de Fisher, la que le estaba yo comentando hace un momentito, la del manual, algunos aspectos que son cruciales para la comprensión de la complicidad de este psicotrauma no están suficientemente definidos, en especial lo referente a la naturaleza de los procesos de la experiencia del trauma.
O sea, eso no está como muy, muy claro. Estos procesos tenemos que tomar en cuenta diferentes fases temporales, por ejemplo. Primero, la reacción psicológica inmediata y directa a la situación traumática. Por ejemplo, ¿cómo reaccionó usted ante el evento? Y la segunda, la consecuencia a corto, mediano y largo plazo de esta experiencia traumática. Por eso se le llama una reacción postraumática, es decir, ¿qué le sucedió a usted después del evento? Y la reacción peritraumática, es decir, la reacción inmediata y directa a la situación que usted vivió. En la primera fase, la situación traumática se va a caracterizar por estar muy ansiosos, con una intensificación inmediata de todos los sentidos. Por ejemplo, hipersensibilidad, hipervigilancia. ¿Por qué? Porque va a ayudar a la persona a advertir todas las posibilidades amenazantes. Es lo primero que se va a venir, ¿no? Esta fase inicial también se va a combinar con una fuente de estrés, que es, ok, de pronto sucede algo, yo me pongo como en sus marcas listos fuera, pero estar en esta hipervigilancia va a generar una fuerte fuente de estrés que lo va a llevar a usted a poder excretar ciertas hormonas del estrés como la adrenalina, como el cortisol, y entonces va a aumentar en forma enérgica el funcionamiento de nuestro cuerpo. Por ejemplo, va a incrementarse la presión sanguínea y esto nos va a poner como en movilización todas las reservas de energía con las que nosotros contamos. Esta fase de esta experiencia traumática está relacionada con el intento de salvarnos, ¿no? Está pasando eso y no nos quedamos así como, no, hay una reacción como para salvarnos y para poder encontrar como una ruta de escape, probablemente. Y si todos estos intentos que usted hace fracasan, empieza una segunda fase, ¿no? Con la reacción de conmoción, que de pronto se interrumpe de una manera abrupta esta hipersensibilidad. Es decir, usted se queda como atorado, como en pausa, como pasmado. Esta etapa de la experiencia se caracteriza por la parálisis. Entonces, hay personas que de entrada reaccionan así como, ¿cómo me libro de esta, no? ¿Por dónde escapo? Y otras personas se pueden quedar así como paralizadas, ¿no? Como quién sabe. Ahora, hay diferentes procesos de estrés y de trauma. No me voy a meter mucho en qué es lo que le pasa al cuerpo, qué es lo que empieza a excretar, por qué las personas con la combinación del neurotransmisor fulano con el neurotransmisor sutano. No me voy a meter en eso, ¿no? Lo que sí le quiero decir entonces es que debido al trauma, ahora va a haber un trastorno de estrés postraumático. Se lo pongo de esta manera. Usted, por ejemplo, estaba ayer en su casa muy a gusto y que tiembla. Y entonces usted se empieza así como a asustar y va a buscar la manera de salir corriendo de ese lugar, ¿no? Si el temblor sigue así como durísimo, se paraliza, no sabe si meterse abajo de la cama, si hacer la de la escuadra, si ponerse en el marco, si correr por sus chus, o sea, se queda totalmente paralizado, ¿no? En donde no sabe qué es lo que está pasando. Pero esto lo va a llevar a tener posteriormente un estrés postraumático. O sea, de entrada usted quiso correrle, después se quedó paralizado o de entrada usted se quedó paralizado. Pero luego cualquiera de las dos cosas los va a llevar a tener un trastorno de estrés postraumático. ¿Qué significa esto? Que ahora, en cuanto pasa un camión y vibra el piso donde usted está, vuelve a entrar al mismo estado que cuando hubo ese temblor, por ejemplo, ese terremoto.
esos son algunos de los síntomas del estrés postraumático. Algunos. Ahorita le cuento más. Vamos a una breve pausa y volvemos. Regresamos a su programa Dentro de ti. Ya estamos en la última fase del programa. Vamos haciendo como una compilación de lo que le platiqué el día de hoy para mañana empezar a ver los diferentes tipos de traumas. Decíamos, ok, primero, ¿qué es un trauma? Hablábamos que a nivel psicológico es cuando la situación externa rebasa a la manera de enfrentarlo de cualquier individuo, de tal manera que su percepción, sus sentimientos, sus emociones, todo queda, hay como una disfunción en eso, ¿no? Es cuando nosotros decimos, sí, hay un trauma, hay un trauma. Hay diferentes tipos de trauma. El trauma tipo 1 es aquel trauma, por ejemplo, mucho más fugaz. Hubo una situación que se dio de una manera repentina y entonces yo lo viví y me rebasó, pero fue como muy repentino. Por ejemplo, un asalto, por ejemplo, un choque, por ejemplo, un terremoto, ¿no? Por ejemplo, algo que yo no me lo esperaba. El trauma tipo 2 es cuando se están dando ciertas agresiones de una manera permanente en un tiempo prolongado. Y estamos hablando de la violencia de unos secuestradores o la violencia de un marido o de un compañero o compañera que continuamente nos está violentando verbalmente o físicamente, o una niña que ha sufrido abuso sexual de una manera continuada, o cualquier niño o niña que haya sido acosado en la escuela, como el bullying. Este es trauma tipo 2. Pero también en el trauma tipo 2 estábamos incluyendo a aquellas personas que son testigos de agresión a un tercero, ¿no? Por ejemplo, los que estaban en un grupo en donde estaban torturando a uno y los otros se estaban dando cuenta durante muchísimo tiempo estuvo pasando eso. Claro que hay esta parte, este trauma, ¿no? O, por ejemplo, la niña que vio cómo se secuestraron a sus padres o cómo los asesinaron, ahí también. Y decíamos que había dos maneras en donde nosotros reaccionábamos. Ante un trauma, ante un evento, que nuestra percepción queda distorsionada, puede ser que también se den ciertos cambios en nuestro organismo, como el aumento en la presión sanguínea, y que hay dos conductas que se pueden presentar. O bien instinto de vida, que es como correr, huir, escaparte, buscar una salida, o bien quedar completamente paralizado y entonces nos rebasó, no pude yo hacer absolutamente nada. Y decíamos también que esto iba a, de alguna manera, iba a marcar de nuestra manera en cómo íbamos a vivir en un futuro. Nunca vamos a volver a ser iguales después de una situación traumática. Las consecuencias, los estragos, los vamos a vivir de por vida. ¿En qué magnitud? Depende de lo que nosotros hayamos trabajado, porque también, decíamos, se encuentra el estrés postraumático, el trastorno de estrés postraumático, en donde decíamos cualquier situación parecida va a activar algo en nuestro interior que nos va a poner en la misma situación. O en muchas ocasiones ni siquiera es algo parecido. Simple y sencillamente llegan a nuestra mente estos pensamientos que no los podemos controlar y empezamos a sufrir esta ansiedad, esta sudoración, este miedo, ¿no? Todo esto que vivimos. El día de mañana yo le voy a platicar sobre los diferentes tipos de traumas para que me acompañe. Por ahora, déjeme, le voy a contestar
a las personas que se están comunicando con nosotros vía teléfono y vía Facebook. Elba me habla de Dallas, Texas y dice: tengo un sobrino de 11 años que lo hemos sorprendido tomando dinero. ¿Cómo tratamos esto? Bueno, primero hay que revisar su historia con su mamá. Los niños toman dinero por muchas razones, no únicamente porque son rateros en potencia, que es lo que la mayoría de los padres piensan. Cuando un niño toma algo que no es de él, hay una sensación interna en el niño de estarse cobrando algo que la vida le ha quitado, ¿no? Hay algo que lo está privando papá o mamá o ambos, alguien los está privando o bien del cariño porque llegó un amiguito nuevo, o bien de lo que antes se le podía dar y la situación económica ya no nos lo permite, o bien algo está sucediendo que este niño está tratando de tomar las cosas que él siente que la vida le ha quitado, número 1. Número 2, vamos a ver si este niño está siendo cubierta esta necesidad, ya tiene 11 años, de tener dinero. Si el niño quiere tener 50 pesos y el papá no le da domingo, o el papá no le ayuda a que, ok, si tú lavas el carro te voy a dar 50 pesos, pero si los papás le están quitando o castigando continuamente el dinero, esto es lo que está propiciando que el niño tome el dinero de otros lados, ¿no? Y esto, pues por supuesto que no está bien. ¿Cómo lo vas a tratar? Si tú no eres su mamá, difícilmente vas a poder tratarlo, porque este problema está con la mamá y con el papá. Y si tú no eres ni el papá ni la mamá, entonces difícilmente, porque aquí quien tiene que hacer los cambios en este asunto, tienen que ser papá y mamá. No puede ser de otra manera, ¿no? Connie Montión, muchísimas gracias. Cristi Romo, gracias por su comentario, Cristi. Rocío Reynoso, qué bueno, me da gusto. Están opinando sobre la frase de la semana. Acuérdese, mi reina, la frase de la semana. Y Rosela Trejo, muy buena frase. Bueno, pues ahora a practicarla. Y déjeme ver qué más tengo por aquí. Voy a refrescarlo a ver si tengo algo más. No, parece ser que ya es todo, ¿verdad? Todo lo que tengo por aquí. A ver, déjeme ver por acá. Horacio Ortiz dice, tiene razón con la frase de la semana. Muchísimas gracias, Horacio. Bueno, entonces, hasta aquí. Mañana yo le voy a platicar de los diferentes tipos de trauma, porque hay diferentes tipos de trauma. Por ejemplo, está el trauma existencial, está el trauma de la pérdida, está el trauma de la vinculación y el trauma del sistema de vinculación. Cada uno de estos traumas va a afectarnos de una o de otra manera, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de un trauma existencial, le adelanto un poquito qué es lo que voy a platicar el día de mañana, siempre se trata de una cuestión de vida o muerte, de ser o no ser. O sea, lo que nos sucede en este tipo de traumas es donde siempre nuestra vida está como de por medio, ¿no? Puede ser una catástrofe natural, puede ser un accidente súper grave, puede ser un ataque terrorista, puede ser los numerosos peligros y amenazas de la vida como resultado de la guerra, puede ser un asalto violento, un secuestro, una violación, puede ser el diagnóstico de una enfermedad mortal. O sea, cualquiera de estos eventos lo va a convertir en un trauma existencial. Aquí la clave es que se refiere a una cuestión de vida o muerte. Esto para que usted lo vamos a retomar el día de mañana. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Gracias a Toñito, que estuvo en control de audio. Gracias a Claudio en la producción, a Brenda en las líneas telefónicas y a César como auxiliar de producción. Muchísimas gracias por habernos acompañado y le recuerdo, ¿cuál es la frase de la semana? Una persona cambia por 3 razones. Aprendió demasiado, sufrió lo suficiente o se cansó de lo mismo. ¿Y cuál es la tarea del agradecimiento? Es, ¿qué fue lo mejor que le sucedió el día de ayer?
lista de las mejores cosas que le sucedieron el día de ayer. Muchísimas gracias. Yo soy Alicia Soltero, mi reina. Cuídese mucho. Hasta mañana.